Este parque no necesita presentación, tiene todo lo necesario para que la familia, usted y sus amigos pasen un día fantástico. Bienvenidos muchachos al parque temático Hacienda Nápoles. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como ya se pueden dar cuenta, nos encontramos en Doradal, Antioquia, y estamos en uno de los parques temáticos y acuáticos más importantes, y no sé si se puede decir que es el más famoso y más visitado de toda Colombia, muchachos. Como recomendación, venga súper temprano, porque vea, el parque ahora a las 9, hoy domingo son las 8:30, y míreme este montón de gente. Ahora, este montón de gente acaba de llegar en ese bus, entonces por favor llegue temprano. Acá está el punto de información, acá están los precios. Vamos, acompáñame en esta nueva aventura. Bueno, póngale cuidado a la entrada del carro. Puede entrar usted acá de una, o sea, por esta carretera usted entra de una. Acá afuera no hace el pago de nada, pues es solo el punto de información. La taquilla como tal queda a unos 3 kilómetros desde acá. Pues vamos a caminar porque no hay carro, no alquilan bicicletas. Esperemos que en el trayecto no se nos aparezca un hipopótamo, porque nos morimos. Otra cosa es que me acaban de contar que el parque ofrece, dentro del parque obviamente, un servicio de como de ruta, como que tiene una rutica, unos mototaxis, que si usted no tiene carro ni nada, pues usted va a los hipopótamos, sale, lo espera y el mismo carrito lo lleva a otra estación o a otra parte del parque, y eso pues no tiene ningún costo. Hace un calor, de una vez le digo, hace un calor brutal, pero brutal es brutal. Estamos muy de buenas, porque el día de ayer en Honda, que también hace un calor absurdo, el día antes llovió, por la mañana llovió, entonces estaba como templadito. Aquí llovió esta madrugada también, entonces por eso ve que está como despejado, porque si no acá ya me estaría derritiendo el calor. Entonces igual tráigase buen bloqueador, gorra, gafas. Y para las piscinas y eso, lo mejor que usted puede hacer, o lo que yo siempre hago, que se lo recomiendo, es comprarse una licra. ¡Wow! Toboganes extremos. Jiji, sí se ven un poco densos, la verdad, pero pues para nada, a eso vinimos. La verdad, yo a este parque vine hace como unos 3-4 años. Vi obviamente para grabarles a ustedes, pero también pues para ver la última atracción, que se llama El Mundo de Pangea. Listo chicos, comenzamos con los datos importantes. Costo de ingreso: carro 20.000 pesos, moto 10.500. Cuando llega, lo único que hace es parquear el carro, comprar los tiquetes, se monta otra vez el carro o a la moto, y ahí usted arranca la aventura. Los pasaportes son pasaporte salvaje 51.000 pesos, pasaporte aventura más parque acuático Ocusaurus. Bueno, vea, póngale cuidado, mírenlos, acá están. El costo del pasaporte Plus es de 133.000. Este es el pasaporte salvaje, vale 52.000 pesos. Pasaporte aventura vale 68.000. Pasaporte safari 94.000 pesos. Y pasaporte Plus 133.500. Ahora es importante que sepa que el pasaporte Plus es el único pasaporte que le da acceso al mundo de Pangea, que es las atracciones, la atracción más nueva, y es la atracción donde están todos los toboganes extremos. ¿Listo? Pues bueno, está toda la taquilla. Todas las taquillas es una chimba, mire. En los horarios de hoy, que es domingo, de zonas húmedas, o sea, de las piscinas, es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Obviamente usted le dan acá un tiquetico para poder ingresar al parque, y le ponen pues la respectiva manilla del parque. ¿Listo? Pues ingresan los carros y dice: aquí comienza la verdadera aventura salvaje. ¿No me salió un hipopótamo? Pues esos ya andan por ahí. Las personas que vienen sin transporte se tienen que hacer en este lugar, que hay como unas sillitas para esperar la chiva, el transporte que los va a llevar hasta un punto. Listo. Ahora, de un punto a otro, o sea, de un punto, digamos, de Octopus, que es donde lo deja,
hasta las cataratas, que es la última piscina. Me dicen que son aproximadamente 20 minutos caminando. ¿Por qué? Ahora, lo que pasa es que ellos hicieron dentro del parque unos atajos y puentes colgantes, que lo que hacen es, pues, obviamente es acortarle un resto de tiempo en el trayecto. Vamos a enfocarnos hoy en las atracciones acuáticas y en lo que uno puede hacer acá, aparte de ver, obviamente, los animales. Bueno, ya vamos acá en la chiva, ¿no? El domingo he visto que viene mucho bus, pero demasiado bus. Ahí están los chigüiros. Acá hay dos dantas, pero es que no sé si se alcancen a ver, están por allá al fondo. Sexo dantesco. Esto es un hotel. Es un hotel. Este de acá. ¿Saben? Si quieren ustedes averiguar cuáles hoteles hay y qué costo tiene, el link de la página del parque se les va a dejar acá abajo en la biografía para que lo revisen. Bueno, si a usted le gustan los dinosaurios, a su hijo o alguna cosa, este punto es súper bonito porque tiene como un sendero peatonal en donde pues ahí están diferentes clases de dinosaurios. Y lo bacano de esto es que tienen el sonido del dinosaurio, entonces es como súper divertido. Peleando, acá se ve como que este iría a este. Aventura Jurásica. Y es el lugar en donde vamos a encontrar la primera piscina. Así que vamos. Entramos y acá y sigue. No tocar, gracias. Ese es todo el restaurante, o sea, es una cosa de locos esta vaina. Miren el detalle del techo tan brutal. Y está este, me siento por acá. Y este más de regalo. ¡Ay! Está este también. O sea, temático está total, a full. Lockers, vea, el servicio tiene un costo de 7.000 pesos. Entonces usted puede básicamente pagar, o sea, los 7.000 vale todo el día. Usted puede dejar la maleta e ir, sacarla 70 veces si quiere y le van a cobrar los mismos 7.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si uno bota la llave? ¿Cuánto vale cambiar la llave? Pues la llave vale 5.000. O sea, eso es lo que vale el candado por si se llega a botar la llave y no se le devuelven los 5.000. Imagínense que en las piscinas, si usted trae una maleta grande, no se la van a dejar ingresar. Tiene que guardarlas acá. Y esta parte está súper linda. Esta parte es nueva. Yo no la toco. Hace 4 años que vine, eso no estaba. Estamos acá en Octopus, la primera piscina a la que nos vamos a meter. Obviamente tocó poner la licra porque no trajimos bloqueador y está haciendo un sol brutal. Ya empezó a hacer mucho sol. Entonces, mire, esta es la piscina Octopus, que está al lado del restaurante de Aventura Jurásica. ¡Ah, qué delicia! Estos son los mini toboganes que están dentro del espacio de Octopus. ¿Listo? Aunque no crea, es bien alto, o sea. Usted baja embalado, usted baja muy rápido. Ay, está muy bueno. Esto es Octopus, muchachos. En este momento estamos en otra atracción que hace parte de Octopus, pues de la parte de zona jurásica, que mira, el Octopus está allá, que es como
Es algo así como un parchadito para niños chiquitos, como los toboganes pequeños para niños, los rodaderos, las piscinas para niños. Uno es como para caminar y como para parchar por acá, aunque está este tobogán que llega a este estanque. Obviamente toca pasar el puente colgante que viene por allá abajo. Ahí vamos a darle nosotros. Vamos a ver. Está bueno. Se le coge la velocidad en esa curvita. Bueno, listo. Vamos a seguir. Ya estuvo acá suficiente, chévere, bacano. Octopus en el mundo jurásico, ya saben, muy bacano. Mira, por la parte de allá atrás creo que está la zona de camping. Entonces pues a preguntar si quieren venir a quedarse o algo, ya saben, en el link de la biografía, en la descripción del video les voy a dejar el link de la página en donde pueden averiguar absolutamente todo. Esta parte es súper importante porque es que donde está creado el centro, el Museo Africano, que es esta zona que ven acá atrás, era la plaza de toros que Pablo Escobar tenía obviamente en la hacienda. La estructura es original. Lo que hicieron fue pues obviamente pintarla y adecuarla para volverla museo, el Museo Africano. Salimos de acá del Museo Africano, nos dirigimos hacia las Cataratas Victoria. Oiga, vea, algo que se me pasó contarles. En el trayecto de la puerta aquí a Mundo Jurásico, en la mitad del trayecto, están haciendo un nuevo espacio en el parque que se va a llamar la Zona de Hierro. Y ya vi construidas 2 montañas rusas. La zona que está cerca de las cataratas, al río Salvaje, que es otra atracción. Y estamos aquí nomás en Ofrézcale zanahoria a Vanessa. Entonces dice, voy a leerles tal cual dice: Vanessa es la mascota del parque, fue rechazada por su manada desde el nacimiento, razón por la cual se ha criado con el personal que la atiende. Le gusta que la llamen por su nombre, que la alimenten y la bañen. La bolsita vale 3 lucas, venga, pero espérese. ¡Ah! Ya va Vanessa, ya le voy a dar. ¿Quiere más? Ahí. Ahí, ya sabe. Vanessa, abra la boca. Excelente. Qué chimba. Acabamos de llegar a la zona de las cataratas y acá hay una atracción que se llama el río Salvaje. Hay 2 opciones dentro de esta atracción, que es el río rápido o el río lento. Nosotros, pues bueno, como somos tanta gente como nos vemos en el grupo, no, ahorita me voy a lanzar por el río rápido. Verdadera aventura salvaje. Ay, hijo de puta. Eso está buenísimo, está muy bueno. Vamos a ir al río lento. Normalmente es para 2 personas, que obviamente voy con mi acompañante. Y aquí, epa, uy. Cuéntenme, coméntenme, déjenme en sus comentarios saber cómo les ha parecido el parque hasta ahora. Aún falta lo más teso del parque, que son los toboganes más extremos. Este viaje hace parte de la fase de Voy por ti Colombia, fase 1.
Y bueno, toca decirlo, ¿no? Es con el patrocinio de nadie. Es una marca y quiere aparecer en estos videos, en este ser humano. Escríbame al correo, déjenme un comentario, nos comunicamos. Es otra atracción que se llama Charco Azul, pues es más rela. Que usted coge acá y se trepa en allá en este cosito y se impulsa y pum, y ahí cae. Por ejemplo, cómo va a caer. Y ahí pum, y ahí se suelta y cae. Aunque no se soltó. Acabamos de llegar al tobogán bala. Oiga, este tobogán bala, uy, parce, es muy bueno. O sea, da susto, sí, da vacío, pero pues usted se demora más acomodándose que cayendo al agua. Pero está súper bacano. Vamos a seguir a las cobras, a las cataratas y falta el mundo de Pangea. Hay muchos toboganes acá, demasiados. Tenemos las cataratas Victoria, literalmente enfrente. Y esta es la piscina más grande del mundo en su especie, como en su flow, por decirlo así. Pero es que es divina, miren eso. Muy bonitas, son literalmente cataratas. Y obviamente dentro de sus propias cataratas tienen allá un tobogán, 2 toboganes, 3 toboganes. Dentro de la parte interna de las cataratas van a encontrar como este tipo de piscinetas así chiquiticas, súper normales. Entonces pueden venir acá y sentarse y parcharse. Mira, hay unas personas. Vamos a lanzarnos por las dos cobras que están acá. Una es la de allá y otra que es la de acá. Las piscinas de ese lado son como para niños chiquitos. Sin embargo, estas dos cobras gigantes son toboganes muy buenos. Bueno, muchachos, ya almorcé en este restaurante que está acá atrás. Es como de pollo. El almuerzo me costó 27.000 pesos. Era 2 presas de pollo, papas, ensalada y una gaseosa. Tiene diferentes como que opciones de menú. Acá solo hay pollo, pero en el restaurante que queda allá en las cataratas, allá atrásito por el río Salvaje, hay más, hay como menú del día, hay perro caliente, hamburguesas. Todo oscila entre 10.000 y 50.000 pesos. Este es el mundo de Pangeas. Un tobogán, 2 toboganes, 3 toboganes y por el otro lado creo que hay 2 más. A esto fue a lo que vinimos. Bueno, y a lo otro también, pero digamos que para mí esta atracción es nueva porque yo pues ya había venido y las otras pues ya las había disfrutado, pero estas no. Aquí era la pista de aterrizaje de los aviones de Pablo Escobar. Rojo, vamos a hacerlo así de abajo hacia arriba, ¿listo? Va a ser el tobogán espiral. Muy lento. ¡Ahora sí! It's hard.
En estos de acá tiene que lanzarse sin la licra para que ande rápido, porque la licra lo va a frenar. Ya vamos para el segundo, que es este amarillo, pero que toca lanzarse de a dos. Como este es el tobogán extremo. To me, keep doing what you need to do. This thing right there, all let the good things die in the sun. They don't let the kids grow up. They don't let the kids grow up. They don't let the kids grow up. Es muy bueno y la verdad el vacío se siente cuando usted va bajando por este lado. Ahí es donde se siente un vacío brutal. Acá la bajadita rápida es chévere, pero ese vacío de ahí es brutal. O sea, hasta el momento los dos, o sea, el nivel ha ido aumentando. Ahí al lado hay otro, que en ese creo que sí me puedo lanzar solo. Nos faltaría 1, 2, nos faltarían 3 todavía. Muy teso. La verdad está muy bacano esto. Wasted in the rubbles of extinguished hopes. Everything that lost, you can't have a second chance. Bueno, la verdad este verdecito pues es bacano, pero bueno, no es tan fuerte como uno pensaba, pero igual está chévere. Ya me falta los más duros, este azul y este morado. Entonces pues vamos. Este azul está no sé a cuántos metros y el otro sale más arriba. Lindo el paisaje desde acá. Uy, sí, bueno, vamos para esa. Uy, pero que allá para que estuvieran muriendo. Back in the day when we were kids and everything was fine. Everything was so damn fine. Everything was... Está bueno. Turno del último, este que está acá. 22 metros, esto se ve increíble desde acá. Este es el amarillito del flotador. Mire, este pedazo de acá de calle que ven es un pedazo de la pista que era de la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Entonces lo que hicieron fue obviamente quitar la pista y construir esta zona acuática sobre lo que era la pista. De aquí para allá se alcanza a ver más la pista, pero pues ya es más como para los carros. Miren, de aquí para allá, en teoría todo esto era la pista de la avioneta, pero pues de acá se volvió a parquear. Entonces por acá salen los carros para devolverse. Ya, esa caída ahí es brava. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué brutalidad! Acabamos de salir del mundo de Pangea, como se pueden dar cuenta. Es el mundo de los toboganes extremos. Y, parce, no se pueden ir de Hacienda Nápoles sin visitarlo.
es espectacular. Bueno, muchachos, así termina el video de experiencia de la visita al parque temático Hacienda Nápoles. Me monté como 3 veces en cada tobogán. Tiene aproximadamente 14 toboganes. Es muy bacano. Les quedo viendo obviamente el recorrido por los animales, pero pues como sabrán, por tiempo no se pudo. Espero que les haya gustado el video, espero que lo comenten, lo compartan por todo lado, que vengan, lo visiten. Y pues nada, cualquier duda, comentario o pregunta, déjenlo acá abajo en los comentarios. Nos vemos en una próxima aventura y seguimos en el Voy por ti Colombia fase 1. Chao pues.